Buenos días a todos. En esta unidad se desarrollará el tema relativo a las fuentes del derecho internacional. Como ustedes podrán observar, se parte del análisis del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, cuya importancia es clave en el sistema de derecho internacional público, en virtud de que en él se establece las normas jurídicas en base a la cual la Corte Internacional de Justicia ha de fallar los casos que le son sometidos a su decisión. En ese sentido, aquí se aborda el tema de las fuentes del derecho internacional y de las formas que ellas pueden llegar a adoptar, reconociéndose como fuentes principales a las convenciones internacionales, que hoy denominamos también tratados internacionales, la costumbre jurídica internacional y los principios generales del derecho interno como fuentes de carácter principal. Esto en el esquema que traza el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué ha de entenderse por fuente del derecho internacional o fuente de derecho si se acude a un concepto aún más general? En este sentido, la palabra fuente puede aludir a origen o también a un método o proceso en virtud del cual la norma se va constituyendo o va apareciendo o se origina. También puede hacer alusión a la forma en que la norma se evidencia o puede indicar un sistema por el cual es posible reconocer la norma. Las acepciones de fuente en ese sentido y desde un punto de vista jurídico es bastante amplio. Sin perjuicio de lo cual, en este caso, cuando nos referimos a normas, podemos también aludir a la clasificación entre fuentes formales y materiales. Las fuentes materiales serían aquellas que proveen el contenido de la norma, la política, la sociología, la economía, son las que dotan de sentido y contenido, por así decirlo, a la norma jurídica internacional. Por ejemplo, tomemos el caso del derecho al desarrollo. Es un concepto que tiene su origen tanto en aspectos políticos como económicos y obviamente breva en el sistema de derechos humanos. Sin desarrollo no es posible la existencia de otros derechos humanos. Y cuando hablamos también de desarrollo, el desarrollo es en un sentido amplísimo. Desarrollo no solo en lo económico, sino también en lo educativo, en lo social, en lo científico, en lo tecnológico. Así se declara que todos los seres humanos tienen derecho al desarrollo. Y esa concepción de desarrollo, valga decirla, abreva en fuentes que son, por así decirlo, extrajurídicas. Y luego está la fuente formal propiamente, que lo podemos tomar como proceso de creación del derecho o la estructura a partir de la cual se evidencia la norma de derecho. Pero ambas concepciones están íntimamente relacionadas. La forma, la manera, se evidencia con el proceso de creación. Se relaciona específicamente una con otra y obviamente van ellas de la mano. En este caso, las fuentes formales o desde un punto de vista formal en el ámbito del derecho internacional son, como ya se ha mencionado, los tratados internacionales, la costumbre jurídica internacional y los principios generales del derecho. El estatuto del artículo el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia refiere específicamente a los principios de derecho interno de las naciones civilizadas. Cuestión esta que será tratada en otro video. El segundo aspecto que presenta la unidad temática sobre fuentes del derecho internacional refiere a las fuentes auxiliares o como hoy se conciben más modernamente como medios auxiliares.
de otras fuentes. En este caso se hace referencia a la doctrina y la jurisprudencia. También la unidad aborda la temática de los actos unilaterales. Es de recordar que en el ámbito del derecho internacional se requiere alteridad, es decir, para que la norma surja, para que haya una regla de conducta, es necesario que en esa regla de conducta al menos dos sujetos coinciden y prestan su consentimiento para su formación. El caso de los actos unilaterales es un caso particularísimo en donde no es necesario el consentimiento de otro Estado, sino que basta la manifestación de voluntad de un solo Estado para que esa manifestación de voluntad produzca algún efecto jurídico. Piénsese si no en el caso de un acto como la protesta, que opuesta formalmente como objeción a la conducta de otros Estados, puede evitar que ello se constituya en costumbre internacional para el Estado objetor. En ese sentido, hay una gran discusión en doctrina sobre si los actos unilaterales son efectivamente fuente del derecho internacional, fuente en el sentido de norma jurídica, pero nadie discute que dichos actos unilaterales producen efectivamente alguna consecuencia de índole jurídica, sin perjuicio de la discusión que está instalada a su respecto. El tercer aspecto también que aborda la unidad temática es el relativo a los actos de las organizaciones internacionales, los cuales pueden tener efectos jurídicos estrictamente respecto de la organización en sí misma, y en otro sentido, estos actos también pueden impulsar el desarrollo del derecho internacional. Tal ha sido, por ejemplo, el caso de declaraciones o resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que, si bien han sido justamente eso, declaraciones que no obligan o vinculan a los Estados miembros, con el tiempo, estos lo han adoptado como una práctica que ha devenido en costumbre jurídica internacional y en otros casos en principios o normas que se han receptado en tratados internacionales.